Amados hermanos, hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos en esta serie de algo que el Señor Jesús había anticipado que sería predicado. El Evangelio del Reino, las buenas noticias del Reino, que es el Evangelio verdadero. Y ahí está nuestra carga con toda esta serie. Descifrar y ver más de lo que el Señor nos ha mostrado en la Escritura acerca de lo que creemos que es el Evangelio verdadero. Y la pregunta que está en el aire en toda esta serie es: ¿qué hemos predicado como evangelio? ¿Está usted escuchando esta primera parte de la serie que vamos a desarrollar en 5 partes? El reino es simplemente el Señor Jesús que resplandece sobre nosotros. Estamos en el reino por medio del Señor Jesús que viene a nuestro ser y nos imparte todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En Marcos 10, del 17 al 23, vemos un joven rico que vino al Señor Jesús preguntándole qué habría de hacer para heredar la vida eterna. Él pensaba que podía heredar la vida eterna si cumplía la ley. Después que él se alejó desilusionado, el Señor Jesús dijo que es muy difícil para un hombre rico entrar en el reino de Dios. Con lo cual daba a entender que entrar en el reino de Dios es simplemente poseer la vida eterna. La pregunta del muchacho fue: ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta del Señor Jesús, el comentario fue que es muy difícil a un rico entrar en el reino de Dios. Así que ambos términos son sinónimos, ambos se refieren a lo mismo. Por lo tanto, el reino es nuestra aprehensión espiritual de la realidad del Señor Jesús. Siempre que Él resplandece sobre nosotros y se propaga en nuestro interior, nosotros estamos en el reino. Como simiente del reino, el Señor Jesús se ha sembrado en nosotros. Ahora somos participantes del proceso de crecimiento que es propio del reino. Cuando el Señor Jesús haya crecido completamente en nosotros, entonces este será el tiempo de la manifestación del reino. Y de hecho, en la medida que va creciendo, va manifestando ese reino. El reino, amado hermano, es uno de los elementos que constituye la estructura básica de las Escrituras. Por eso vamos a mirar un poco acerca de la meta de Dios, que es el reino. No obstante, decíamos que aunque el reino constituye la estructura básica de las Escrituras, muchos cristianos no le hemos dado la debida importancia. El reino es un tema que está presente en todo el Nuevo Testamento y puede ser hallado en casi todos los libros del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Aún muchos que han sido cristianos por muchos años, tal vez es su caso, probablemente ya haya escuchado algo del reino, pero en realidad es muy poco lo que hemos escuchado acerca del reino. Pese a que la predicación del Nuevo Testamento comenzó hablando del reino, y el reino es el tema básico del Nuevo Testamento. Este asunto ha sido muy descuidado por los siglos debido a la sutileza y las mentiras del enemigo. Es una afirmación de mucho peso que la iglesia es la meta de Dios. Pero en realidad, amados hermanos, la meta final de Dios es el reino, no la iglesia de por sí. En la eternidad y por la eternidad lo que Dios obtendrá será un reino. La iglesia es parte principal de ese reino. Al final, Dios obtendrá el reino por la eternidad. Cuando el Señor Jesús regrese, la iglesia en cierto sentido estará completa, pero el reino que incluye a la iglesia va a continuar por la eternidad. La meta máxima y eterna de Dios es el reino. Satanás, el enemigo de Dios, sabe cuál es la meta de Dios. Y no debemos olvidar, amados hermanos, la estrategia de este enemigo de Dios, de Satanás. Él permitirá que usted haga muchas cosas, siempre y cuando no esté a favor del reino. El propósito de Dios es edificar un reino, mientras que el propósito del enemigo es detener y destruir ese reino. El enemigo hará que la gente preste atención a cualquier otra cosa, siempre y cuando no se distraiga en el reino. Si él no puede valerse de cosas pecaminosas o mundanas, puede valerse muy bien de cosas religiosas. Siempre y cuando uno esté distraído del reino, él estará satisfecho.
Por eso, amados hermanos, recordemos que la predicación de Juan el Bautista acerca del arrepentimiento fue por causa del reino. Y no estaba dirigida a los gentiles, sino al pueblo de Dios, a Israel. Su predicación estaba dirigida a las personas religiosas que tenían en su mano la palabra santa, que escudriñaban las escrituras, personas que se esforzaban lo mejor que podían en adorar a Dios conforme a las escrituras. Juan no dijo: estoy muy feliz de verles adorar a Dios y yo he venido para mejorar vuestra adoración. Dios me ha enviado para alentarlos y a presentar más sacrificios, a quemar más incienso con más fuerza, a mantener las lámparas encendidas y adorar a Dios por medio de cánticos, alabanza y acciones de gracia. No, en lugar de ello, Juan predicó a las personas diciéndole: arrepentíos, porque el reino de los cielos. ¿Dónde está el reino de Dios? La tierra entera está llena de demonios. Hemos visto que el principio subyacente a un demonio es la rebelión. 2-3 audios anteriores lo hablamos. Aun cuando usted ame a su esposa o se sujete una esposa a su esposo y su vida familiar sea bastante buena, todavía es posible que usted no esté a favor del reino de Dios. Es posible que todo cuanto usted haga y sea usted mismo, esté por completo en el principio del demonio, quiere decir en rebeldía, en rebelión contra Dios, porque nace en usted mismo. El Señor se ha propuesto tener un reino, lo que usted sea, cuanto usted haga y a donde sea que vaya, debe ser regido por la vida de Dios y debe nacer allí y ser llevado adelante por Él. Esto quiere decir que su manera de hacer cualquier cosa, de vestirse, amado, de peinarse, si lo quiere ver todavía en una situación más extrema, en general todas sus actividades estarán y deben estar regidas por el gobierno de vida que ejerce el Señor Jesús. Esto es verdaderamente el reino. Si usted vive en una casa con hermanos, en realidad no importa mucho si usted se enoja o es paciente. Si no se sujeta al gobierno del reino, cuando se manifiesta su mal genio, usted es un demonio feo, y cuando se muestre paciente y simpático, usted ahora será un demonio, más agradable, pero siempre un demonio. Ya sea que se enoje o sea paciente, sigue siendo alguien que se rebela contra Dios y que actúa según su propio esfuerzo. Incluso cuando guarda silencio, sea paciente o simpático, es posible que usted no esté sujeto al gobierno del Señor Jesús. Y lo que usted está haciendo, lo está haciendo solamente en su fuerza humana. Únicamente lo que es regido por el gobierno del Señor Jesús está en el reino. ¿Qué de su vida, amado hermano? ¿Qué de su vivir diario y su andar continuo? Tal vez ustedes, amados, nosotros somos personas que nos consideramos buenas a los ojos de los hombres, pero a los ojos del Señor puede que no nos encontremos bajo su gobierno. Él todavía no tiene un reino dentro de nosotros de forma manifiesta. Es posible que ustedes sean o seamos personas de alta moralidad, buenas costumbres, amables, religiosos, y sin embargo, interiormente que no seamos personas sujetas al gobierno de la vida de Dios. Hemos estado actuando según esa mente religiosa, según esa mente caída, según lo que nosotros imaginamos que es la vida de Dios. Amados hermanos, muchos no tienen el reino del Señor Jesús ejerciéndose dentro de ellos. Esperamos que el Señor Jesús abra nuestros ojos para poder ver el reino. Acuérdese que cuando nacemos de nuevo podemos ver, pero la religión ha venido para cegar todo ese ver. El reino no es solamente una dispensación o una era venidera. El reino es el Señor Jesús que se ha sembrado, crecido, regido, gobernado y reinando en nuestro ser hasta que alcancemos la madurez y se produzca la cosecha, que es la manifestación de dicho reino. Vamos a mirar un poco más acerca del proceso de crecimiento de este reino. Es necesario hacerlo a través de una ilustración. En Marcos 4, del 26 al 29, el Señor Jesús se valió de una parábola para ilustrar el reino de Dios. Él dijo que el reino era como una semilla que es sembrada en la tierra, la cual crece hasta madurar para después ser cosechado.
sea, el proceso de crecimiento del reino, insistimos sobre esto, abarca desde el momento en que la semilla es sembrada hasta que llega el tiempo de la cosecha. Y esta cosecha representa la plena manifestación del reino. Por esta parábola nos damos cuenta de que nos encontramos, lo dijimos en el audio anterior, en un proceso de crecimiento. Si sembramos una pequeña semilla de clavel o de girasol en la tierra, después de cierto tiempo aparecerá un brote muy tierno. Luego ese brote crecerá hasta alcanzar su consumación final, que es la manifestación de estos claveles o de esta girasol. Consideremos un grupo de plantas de este tipo en sus diferentes etapas de crecimiento. Una es apenas el brote tierno. Otra tiene tal vez esos largos tallos. Otras ya tal vez han echado capullos. Hay unos cuyos capullos ya se han convertido en flores, ya se han abierto. Y esta es la manifestación plena del reino de los claveles, cuando esas flores son producidas, o de los girasoles, el cual, habiendo comenzado desde la siembra de la semilla en la tierra y habiendo progresado hasta su pleno florecimiento, que en ese caso son claveles o girasoles, pero en el caso de nosotros, las flores, Cristo producido en plenitud en nosotros. Entonces allí es cuando se alcanza la consumación de la vida de los claveles o de los girasoles. Vamos a seguir viendo este proceso del crecimiento del reino, pero ya lo haremos en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros, amados hermanos.